Hay una verdad que muy pocas personas están dispuestas a escuchar, y es esta. El único obstáculo real entre donde estás hoy y donde quieres estar mañana no es el mercado, no es la economía, no es tu jefe, no es tu familia. No es el país en el que naciste ni las circunstancias que te rodearon. El único obstáculo real eres tú mismo. Más específicamente, son los pensamientos que permites que habiten en tu mente cada día, cada hora, cada momento en que tienes que tomar una decisión importante. He trabajado con cientos de miles de personas a lo largo de décadas, en todos los continentes, en todas las industrias, desde personas que apenas tenían cómo pagar el alquiler hasta presidentes de empresas multinacionales. Y te puedo decir con absoluta certeza que el patrón es siempre el mismo. Las personas que no avanzan, las personas que se quedan atrapadas en el mismo lugar año tras año, no están atrapadas por sus circunstancias externas, están atrapadas por sus circunstancias internas, están atrapadas por una serie de pensamientos que se repiten como un disco rayado en su cabeza, pensamientos que parecen normales, que parecen razonables, que incluso parecen protegerlos, pero que en realidad los está destruyendo lentamente. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los 7 pensamientos que sabotean tu éxito. Y lo que es más importante, vamos a hablar de cómo eliminarlos de raíz, no de cómo suprimirlos temporalmente, no de cómo ignorarlos por un día o dos, sino cómo reemplazarlos con pensamientos que te lleven hacia adelante con una fuerza que quizás nunca antes has experimentado. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que entiendas cómo funciona la mente humana, porque si no entiendes el mecanismo, no puedes cambiar el resultado. La mente humana es extraordinaria, es la herramienta más poderosa que existe en el universo conocido. Nada que el ser humano haya construido jamás. Ningún supercomputador, ninguna inteligencia artificial, ningún instrumento científico se acerca siquiera a la capacidad de la mente humana cuando está correctamente programada y dirigida. Pero esa misma mente, cuando está mal programada, cuando está llena de los pensamientos equivocados, se convierte en la prisión más efectiva que jamás se ha construido. Y lo peor de todo es que tú mismo eres el carcelero. He aprendido que los pensamientos no son neutrales. Cada pensamiento que tienes tiene una consecuencia. Cada pensamiento activa una emoción. Esa emoción activa un comportamiento, ese comportamiento produce un resultado y ese resultado confirma el pensamiento original. Es un ciclo. Y dependiendo de qué pensamientos estés alimentando, ese ciclo puede ser un ciclo ascendente que te lleva hacia arriba o puede ser un ciclo descendente que te mantiene exactamente donde estás o peor aún, que te arrastra hacia abajo. La pregunta no es si tienes pensamientos negativos. Todos los tenemos. La pregunta es si esos pensamientos te controlan a ti o si tú los controlas a ellos. La diferencia entre esas dos situaciones es literalmente la diferencia entre una vida de éxito y una vida de mediocridad. No es una exageración, es la realidad más clara y más documentada que existe en el campo del desarrollo humano. Entonces, ¿cuáles son esos 7 pensamientos? ¿Cuáles son esos 7 patrones mentales que están en este preciso momento saboteando tu potencial, frenando tu progreso y robándote el futuro que mereces? Vamos a verlos uno por uno y quiero que mientras los escuchas seas completamente honesto contigo mismo, porque la honestidad es el primer paso hacia la libertad. El primer pensamiento que sabotea tu éxito es el pensamiento de que no eres suficiente, y cuando digo que no eres suficiente, no me refiero necesariamente a que te levantes cada mañana diciéndote eso en el espejo. Ese pensamiento rara vez es tan obvio. Se manifiesta de formas mucho más sutiles, se manifiesta cuando alguien te ofrece una oportunidad y tu primera reacción interna es pensar que probablemente no eres la persona indicada para eso. Se manifiesta cuando ves a alguien más exitoso que tú y en lugar de sentir inspiración, sientes una mezcla de admiración y una pequeña voz que dice que eso no es para ti. Se manifiesta cuando estás a punto de dar un paso importante y de repente tu mente empieza a generar una lista interminable de razones por las que podría salir mal. Te reconoces en alguno de esos patrones, porque si es así, no estás solo. Este es el pensamiento más común que he encontrado en las personas que no logran alcanzar su potencial y tiene una raíz muy clara, la infancia. Desde que eres pequeño, recibes mensajes del entorno. Algunos de esos mensajes son positivos, pero muchos no lo son. Te dicen que seas realista, que no te hagas ilusiones, que no te creas más de lo que eres. Con el tiempo, esos mensajes externos se convierten en voces internas, se convierten en parte de lo que los psicólogos llaman el diálogo interno, esa conversación constante que tienes contigo mismo a lo largo del día. He aprendido que la calidad de tu vida está directamente determinada
por la calidad de tu diálogo interno. Si tu diálogo interno está dominado por mensajes de insuficiencia, de duda, de miedo a no estar a la altura, entonces cada decisión que tomes, cada acción que emprendas estará teñida por esa sombra. El resultado será siempre el mismo. Te quedarás corto no porque no tengas la capacidad, sino porque inconscientemente te programas para quedarte corto. La solución no es simplemente decirte que eres suficiente y esperar que algo cambie. Eso no funciona. La solución es construir evidencia. La mente cree lo que ve. Y cuando empiezas a acumular pequeñas victorias, cuando empiezas a demostrarte a ti mismo que puedes, que eres capaz, que tienes lo que se necesita, ese pensamiento de insuficiencia empieza a perder fuerza. No desaparece de un día para otro, pero cada vez que actúas a pesar del miedo, cada vez que das el paso, aunque sientas que no estás listo, estás construyendo un nuevo tipo de evidencia. Estás construyendo la evidencia de que sí eres suficiente. Y quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces en tu vida has hecho algo que pensabas que no podías hacer? ¿Cuántas veces has superado un obstáculo que parecía insuperable? Si eres honesto contigo mismo, la respuesta es: muchas veces tienes más capacidad de la que crees. El problema es que no te lo has dicho suficientes veces. El segundo pensamiento que sabotea tu éxito es el pensamiento de que el éxito depende de las circunstancias externas. Este es un pensamiento tremendamente destructivo porque tiene una apariencia de lógica que lo hace muy difícil de combatir. La persona que tiene este pensamiento dice cosas como: si tuviera más dinero, podría hacer más. Si viviera en otro país, tendría más oportunidades. Si hubiera nacido en una familia diferente, si hubiera tenido una mejor educación, si el gobierno hiciera las cosas de otra manera, si la economía estuviera mejor, entonces sí podría triunfar. ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Cuántas veces lo has dicho tú mismo? Porque seamos completamente honestos aquí. Este pensamiento es cómodo porque te quita la responsabilidad. Sí, el problema está afuera. Entonces no tienes que cambiar nada adentro. Puedes quedarte exactamente como estás y culpar al mundo por tus resultados. Es una trampa psicológica perfecta y millones de personas caen en ella todos los días. He tenido la oportunidad de conocer a personas que nacieron en la pobreza más extrema, en países con economías devastadas, sin educación formal, sin contactos, sin recursos de ningún tipo, y que construyeron vidas extraordinarias. También he conocido a personas que nacieron con todas las ventajas posibles, con dinero, con educación, con conexiones, y que desperdiciaron cada una de esas ventajas. ¿Qué diferencia unos de otros? No las circunstancias. La diferencia está en la mente. Está en si creen que son los arquitectos de su propia vida o si creen que son las víctimas de sus circunstancias. Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis y escribió que la última libertad del ser humano es la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Si alguien que vivió en las condiciones más brutales que el ser humano puede imaginar pudo encontrar esa verdad, ¿qué excusa tenemos el resto de nosotros? El éxito no depende de tus circunstancias. El éxito depende de tu respuesta a tus circunstancias. Y eso está completamente bajo tu control. Siempre, sin excepción. Para eliminar este pensamiento necesitas adoptar lo que yo llamo la mentalidad de responsabilidad total. Responsabilidad total significa que aceptas que eres el responsable de todo lo que sucede en tu vida. El 50% responsable. No el responsable de las cosas buenas y víctima de las cosas malas. El 100% responsable. Esto no significa que todo lo que te pasa es tu culpa. Significa que independientemente de lo que te pase, tú decides cómo responder. Y en esa decisión reside tu poder. Cuando adoptas la mentalidad de responsabilidad total, algo extraordinario sucede. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a buscar soluciones donde antes buscabas culpables. Empiezas a moverte hacia adelante donde antes te quedabas paralizado. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la manera en que te relacionas con el mundo. El tercer pensamiento que sabotea tu éxito es el miedo al fracaso. Quiero ser muy preciso aquí, porque el miedo al fracaso es quizás el más devastador de todos los pensamientos saboteadores, precisamente porque actúa de la manera más silenciosa y más efectiva. No te dice directamente que no hagas algo. Lo que hace es mucho más sofisticado. Te hace procrastinar, te hace esperar el momento perfecto que nunca llega. Te hace prepararte indefinidamente sin nunca ejecutar. Te hace analizar y reanalizar hasta que la oportunidad desaparece. Te hace vivir en un estado de movimiento perpetuo sin progreso real. ¿Cuántas ideas has tenido en tu vida que nunca ejecutaste por miedo a que no funcionaran? ¿Cuántos negocios no empezaste? ¿Cuántas conversaciones no tuviste?
¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque en algún lugar de tu mente había una voz que te decía que podría salir mal? Esa voz es el miedo al fracaso. Y te ha costado más de lo que puedes imaginar. He aprendido algo sobre el fracaso que cambió completamente mi vida y quiero compartirlo contigo ahora. El fracaso no es lo opuesto al éxito. El fracaso es parte del camino hacia el éxito. Todas las personas que han logrado algo grande en sus vidas han fracasado, muchas veces. En muchos casos han fracasado de maneras espectaculares, públicamente, dolorosamente. Pero la diferencia entre ellas y las personas que no lograron nada no es que fracasaron menos. La diferencia es que se levantaron más veces. Thomas Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Henry Ford se declaró en bancarrota 2 veces antes de construir el imperio Ford. Walt Disney fue rechazado por más de 300 bancos antes de que alguien financiara Disneyland. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión porque le dijeron que no tenía lo que se necesitaba para estar frente a una cámara. ¿Qué habría pasado si cada uno de ellos hubiera dejado que el miedo al fracaso los detuviera? La pregunta no es si vas a fracasar, la pregunta es qué vas a hacer cuando fracases, porque el fracaso va a llegar. Es inevitable, es parte del proceso. La persona que no fracasa es la persona que no intenta nada, y esa es la única forma real de fracasar en la vida. No intentarlo. Para eliminar el miedo al fracaso, necesitas cambiar la definición que tienes de fracaso. El fracaso no es un evento, el fracaso es una opinión, es una interpretación. Cuando algo no sale como esperabas, tienes 2 opciones. Puedes llamarlo fracaso y rendirte, o puedes llamarlo información y continuar. Las personas exitosas llaman a sus fracasos aprendizajes. Dicen, esto no funcionó, ahora sé lo que no funciona. Y eso me acerca a encontrar lo que sí funciona. Además, existe una técnica que he enseñado durante años y que transforma completamente la relación con el miedo al fracaso. Se llama el análisis de lo peor que puede pasar. Cuando estés a punto de tomar una decisión y el miedo al fracaso te esté frenando, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si esto sale mal? Y sé honesto. No dramatices, no exageres, pero tampoco minimices. ¿Cuál es el peor escenario real? Y luego hazte esta segunda pregunta. ¿Puedo vivir con eso? En la gran mayoría de los casos, la respuesta es sí. En la gran mayoría de los casos, el peor escenario no es el fin del mundo. Es incómodo, es doloroso quizás, pero es sobrevivible. Y cuando te das cuenta de que puedes sobrevivir el peor escenario, el miedo pierde gran parte de su poder sobre ti. El cuarto pensamiento que sabotea tu éxito es el pensamiento de que no tienes tiempo. Este pensamiento es tan universal, tan aceptado socialmente, tan normalizado que la mayoría de las personas ni siquiera lo reconocen como un pensamiento saboteador. Lo dicen con total naturalidad. No tengo tiempo. Todos asienten porque todos se sienten igual. Pero quiero que consideres esto. Todos tenemos exactamente la misma cantidad de tiempo, 24 horas al día, 168 horas a la semana. No importa si eres el presidente de una empresa o si estás empezando desde cero. No importa si eres rico o pobre, joven o mayor. El tiempo es el único recurso perfectamente democrático que existe en el universo. Todos reciben la misma cantidad. Entonces, cuando alguien dice que no tiene tiempo, lo que en realidad está diciendo es que esa actividad, esa meta, ese proyecto, no es su prioridad. Porque el tiempo siempre encontramos para lo que realmente nos importa. Encontramos tiempo para ver televisión, encontramos tiempo para las redes sociales, encontramos tiempo para las actividades que nos dan placer inmediato. Pero decimos que no tenemos tiempo para trabajar en nuestros sueños, para construir nuestro futuro, para desarrollar las habilidades que nos llevarán al siguiente nivel. He aprendido que el tiempo no se administra. El tiempo simplemente pasa. Lo que se administra son las actividades. La pregunta no es cómo tengo más tiempo, sino cómo uso mejor el tiempo que ya tengo. La respuesta a esa pregunta comienza con una palabra: prioridades. Las personas más exitosas que conozco no tienen más tiempo que las demás. De hecho, muchas de ellas tienen responsabilidades que harían que la mayoría de las personas se sintieran completamente abrumadas. La diferencia es que han aprendido a identificar las actividades de alto valor, las actividades que producen el mayor resultado con el menor esfuerzo, y han aprendido a concentrar su energía en esas actividades. Han aprendido a decir no a las cosas que no les acercan a sus metas para poder decir sí a las que sí lo hacen. ¿Cuántas horas al día dedicas a actividades que realmente te acercan a tus metas más importantes? Si eres completamente honesto, la respuesta probablemente te sorprenderá.
La mayoría de las personas dedican menos de 1 hora al día a actividades verdaderamente productivas. El resto del tiempo lo gastan en actividades que se sienten productivas, pero que en realidad son simples distracciones disfrazadas de trabajo. Para eliminar el pensamiento de que no tienes tiempo, necesitas hacer 2 cosas. Primero, auditar tu tiempo. Durante una semana, registra todo lo que haces y cuánto tiempo le dedicas. Sé brutalmente honesto. Lo que descubras te cambiará para siempre. Segundo, identifica tus 3 actividades de mayor valor, las 3 cosas que si las hicieras consistentemente producirían los mayores resultados en tu vida o en tu negocio, y comprométete a dedicarles tiempo cada día, sin excusas, sin excepciones. El tiempo que tienes es suficiente. Siempre ha sido suficiente. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con él? Y el quinto pensamiento que sabotea tu éxito es uno de los más peligrosos porque está completamente disfrazado de virtud. Es el pensamiento de que necesitas la aprobación de los demás para avanzar. Este pensamiento es especialmente devastador porque afecta no solo lo que haces, sino lo que ni siquiera intentas hacer. Piensa en cuántas veces has tenido una idea, un sueño, un plan, y lo primero que has hecho es buscar la validación de alguien más. Cuando esa persona, ya sea por ignorancia, por miedo, por envidia o simplemente por indiferencia, no te ha dado la validación que buscabas, has guardado esa idea en un cajón y has seguido con tu vida como si nunca hubiera existido. ¿Cuántas vidas extraordinarias se han quedado sin vivir por ese simple mecanismo? ¿Cuántas empresas no se fundaron? ¿Cuántas obras de arte no se crearon? ¿Cuántos sueños no se persiguieron porque alguien en algún momento no dijo las palabras correctas? He aprendido que la necesidad de aprobación es una forma de miedo. Es el miedo al rechazo, el miedo al juicio, el miedo a que los demás piensen que eres ridículo, que eres arrogante, que estás loco por pensar que puedes lograr algo grande. Ese miedo tiene raíces muy profundas en la psicología humana. Somos animales sociales. Durante miles de años, ser rechazado por el grupo significaba la muerte. El cerebro humano está programado para buscar la aceptación social como si fuera una cuestión de supervivencia. Pero hoy no es así. Hoy el rechazo de alguien que no cree en tu sueño no te mata, solo te incomoda. La incomodidad es un precio muy pequeño a pagar por la libertad de vivir tu vida en tus propios términos. Las personas más exitosas del mundo tienen algo en común. Desarrollaron lo que yo llamo una indiferencia sana hacia las opiniones de los demás. No significa que no les importe nadie. No significa que sean arrogantes o insensibles. Significa que no permiten que las opiniones de personas que no han logrado lo que ellas quieren lograr determinen sus decisiones. Hay una pregunta que me ha ayudado enormemente en mi propia vida y que comparto con todas las personas con las que trabajo. ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar y que nadie te va a juzgar? Esa pregunta revela lo que realmente quieres, libre de los filtros del miedo y la necesidad de aprobación. Una vez que sabes lo que realmente quieres, tienes que hacerte una segunda pregunta. ¿Por qué no lo estás haciendo ahora mismo? La respuesta honesta en la mayoría de los casos es que tienes miedo de lo que pensarán los demás. Y eso, amigo mío, es una razón completamente inaceptable para no vivir tu vida al máximo. Para eliminar la necesidad de aprobación, necesitas desarrollar lo que los psicólogos llaman un locus de control interno. Esto significa que la fuente de tu validación, de tu valor como persona, de tu sentido de dirección, viene de adentro, no de afuera. Viene de tus propios valores, de tus propias metas, de tu propia visión de quién quieres ser. Cuando tienes un locus de control interno fuerte, las opiniones de los demás se convierten en información, no en mandatos. Puedes escucharlas, considerarlas y luego decidir si son relevantes para tu camino o no. El sexto pensamiento que sabotea tu éxito es el pensamiento de que ya es demasiado tarde. Esta es una de las mentiras más crueles que la mente humana puede generar y es especialmente cruel porque se vuelve más frecuente y más convincente a medida que pasan los años. A los 20 años, pocas personas piensan que es demasiado tarde para algo, pero a los 30, a los 40, a los 50, ese pensamiento empieza a aparecer con una fuerza que puede ser paralizante. Ya es demasiado tarde para cambiar de carrera, ya es demasiado tarde para empezar un negocio, ya es demasiado tarde para aprender algo nuevo, ya es demasiado tarde para tener la relación que siempre quise, ya es demasiado tarde para estar en forma. Ya es demasiado tarde para vivir de otra manera. ¿Has tenido alguno de esos pensamientos? Sí, es así. Quiero que escuches lo que voy a decirte ahora con toda la atención que puedas. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Esa frase, que proviene de la sabiduría china, contiene una verdad que podría liberarte completamente si la absorbes de verdad.
El pasado ya no existe, no puedes cambiarlo, no puedes recuperar el tiempo que ya pasó. Pero el futuro aún no existe tampoco. El futuro se está creando en este preciso momento con las decisiones que tomas ahora, con las acciones que emprendes hoy. He conocido a personas que empezaron desde 0 a los 50 años y construyeron empresas extraordinarias. He conocido a personas que aprendieron un nuevo idioma a los 60. Y que a los 70 vivían en otro país viviendo la vida de sus sueños. He conocido a personas que se pusieron en la mejor forma de su vida a los 45. La edad no es el factor determinante. La decisión es el factor determinante. Ray Kroc tenía 52 años cuando fundó McDonald's como lo conocemos hoy. Vera Wang no diseñó su primer vestido de novia hasta los 40 años. Harlan Sanders, el coronel Sanders, tenía 65 años y estaba prácticamente en la ruina cuando empezó a vender su receta de pollo frito. Hoy, Kentucky Fried Chicken es una de las cadenas de comida más grandes del mundo. ¿Crees que alguno de ellos pensó que era demasiado tarde? Para eliminar el pensamiento de que ya es demasiado tarde, necesitas hacer una cosa muy simple, pero muy poderosa. Necesitas dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar hacia adelante. La pregunta no es cuánto tiempo has perdido, la pregunta es cuánto tiempo tienes por delante y qué vas a hacer con él. Si tienes 30 años, probablemente tienes otros 50 o 60 años de vida por delante. Si tienes 50, probablemente tienes otros 30 o 40. Eso es muchísimo tiempo, eso es suficiente tiempo para construir algo extraordinario. Y si todavía no te convence, considera esto. ¿Qué pasa si no empiezas? ¿Qué pasa si decides que es demasiado tarde y no haces nada? Dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿cómo te vas a sentir? El tiempo va a pasar de todas formas. La única pregunta es si vas a usarlo para avanzar o para quedarte exactamente donde estás. El séptimo pensamiento que sabotea tu éxito es quizás el más sutil de todos y por eso es el más peligroso. Es el pensamiento de que el éxito es para otros, no para ti. Y este pensamiento no siempre se expresa de forma directa. Rara vez alguien se dice a sí mismo conscientemente: el éxito no es para mí. Lo que sucede es más gradual, más silencioso. Es una serie de pequeñas decisiones, de pequeños compromisos con la mediocridad que con el tiempo se convierten en un estilo de vida. Se manifiesta cuando ves a alguien que ha logrado algo grande y en lugar de preguntarte cómo puedes hacer lo mismo, te preguntas por qué ellos y no tú, y la respuesta que te das a ti mismo siempre los favorece a ellos. Ellos tuvieron suerte, ellos tuvieron conexiones, ellos tuvieron talento especial, ellos tuvieron algo que tú no tienes y nunca tendrás. Se manifiesta cuando dejas de soñar en grande porque te parece presuntuoso, porque te parece que estás por encima de tu lugar. Se manifiesta cuando te conformas con menos de lo que mereces porque en algún lugar de tu mente crees que más no es para ti. He aprendido que este pensamiento tiene una raíz muy específica: la comparación. Cuando te comparas constantemente con otros, especialmente con personas que han logrado más que tú, y cuando esa comparación produce envidia en lugar de inspiración, entonces estás usando la evidencia del éxito ajeno para confirmar tu propia insuficiencia. Es una inversión completamente perversa de la lógica. La realidad es esta: el éxito no es un recurso limitado. El éxito de otra persona no te quita nada. De hecho, el éxito de otra persona es evidencia de que el éxito es posible, es evidencia de que el sistema funciona, evidencia de que si tú aplicas los principios correctos, si desarrollas las habilidades correctas, si tomas las decisiones correctas, también puedes lograrlo. Uno de los cambios más poderosos que puedes hacer en tu vida es transformar la envidia en curiosidad. En lugar de mirar a alguien exitoso y sentir ese aguijón de la envidia, míralo y pregúntate: ¿qué hizo esta persona para llegar ahí? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué decisiones tomó? ¿Qué sacrificios hizo? ¿Qué puedo aprender de su camino que pueda aplicar al mío? Cuando haces eso, el éxito ajeno se convierte en tu mejor maestro. Para eliminar el pensamiento de que el éxito no es para ti, necesitas hacer algo que puede sonar simple, pero que tiene un poder transformador enorme. Necesitas escribir una visión clara y detallada de la vida que quieres vivir, no la vida que crees que puedes tener, la vida que realmente quieres. Sin filtros, sin autocensura, sin la voz que dice que eso es demasiado ambicioso o demasiado presuntuoso. La vida que, si todo fuera posible, elegirías vivir. Cuando tienes esa visión escrita, cuando la lees todos los días, cuando la mantienes presente en tu mente, algo empieza a cambiar. Tu cerebro, que es una máquina de búsqueda extraordinariamente poderosa, empieza a buscar formas de hacer que esa visión sea real. Empieza a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Empieza a conectar ideas que antes parecían inconexas. Empieza a moverte, aunque sea lentamente, en la dirección de esa visión.
Y la visión no tiene que ser perfecta, no tiene que estar completamente definida. Solo tiene que ser lo suficientemente clara como para darte una dirección. Porque una vida con dirección, aunque avance lentamente, siempre llegará más lejos que una vida sin dirección que corre muy rápido. Ahora bien, hemos hablado de los 7 pensamientos, pero quiero ir más profundo porque identificar los pensamientos es solo el primer paso. El segundo paso, y el más importante, es entender por qué estos pensamientos son tan difíciles de eliminar, por qué persisten a pesar de que conscientemente sabemos que nos están haciendo daño. La razón es algo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad. El cerebro humano es plástico, lo que significa que cambia físicamente en respuesta a los pensamientos y experiencias repetidas. Cuando piensas el mismo pensamiento repetidamente, estás literalmente construyendo una autopista neuronal, una vía de alta velocidad en tu cerebro por la que ese pensamiento viaja cada vez más fácil y más rápidamente. Con el tiempo, ese pensamiento se vuelve automático. Ya no requiere esfuerzo consciente, simplemente aparece. Esto es lo que hace que los pensamientos saboteadores sean tan persistentes. No son solo ideas abstractas, son estructuras físicas en tu cerebro, son patrones neurológicos que se han reforzado a lo largo de años, quizás décadas, de repetición. Y cambiarlos no es tan simple como decidir conscientemente pensar diferente. Requiere trabajo, requiere consistencia, requiere tiempo, pero... Y esto es fundamental, es completamente posible. La neuroplasticidad no solo explica por qué los patrones negativos son difíciles de cambiar, también explica por qué es posible cambiarlos. El mismo mecanismo que construyó esas autopistas neurales negativas puede construir nuevas autopistas positivas. Con el tiempo, con la práctica correcta, con la repetición de los pensamientos y comportamientos correctos, puedes literalmente recablear tu cerebro. He aprendido que hay 3 elementos que aceleran este proceso de recableado neurológico. El primero es la claridad. Necesitas saber exactamente qué pensamiento quieres eliminar y exactamente qué pensamiento quieres instalar en su lugar. No puedes simplemente decir que quieres pensar más positivo. Eso es demasiado vago. Necesitas ser específico. En lugar del pensamiento de que no soy suficiente, quiero instalar el pensamiento de que tengo exactamente lo que se necesita para dar el siguiente paso. En lugar del pensamiento de que ya es demasiado tarde, quiero instalar el pensamiento de que cada día es una nueva oportunidad para construir la vida que quiero. El segundo elemento es la emoción. Los pensamientos que están cargados de emoción se instalan en el cerebro mucho más rápidamente que los pensamientos neutrales. Cuando repites un pensamiento nuevo, no lo hagas mecánicamente. Hazlo con sentimiento. Imagina cómo se sentiría vivir desde ese pensamiento. Imagina los resultados que ese pensamiento produciría en tu vida. Conecta el pensamiento con una emoción positiva poderosa y verás cómo se instala mucho más rápidamente. El tercer elemento es la acción consistente. Los pensamientos sin acción son solo fantasía. La acción es lo que convierte los pensamientos en realidad. Y también es lo que refuerza los nuevos patrones neurológicos. Cada vez que actúas desde el nuevo pensamiento, cada vez que te comportas como si el nuevo pensamiento fuera verdad, estás reforzando la nueva autopista neurológica y debilitando la antigua. Con el tiempo, el nuevo pensamiento se vuelve tan automático como el antiguo. Pero hay algo más que quiero decirte, algo que va más allá de la técnica y que toca el corazón de todo esto. Es esto: tú no eres tus pensamientos. Este es quizás el insight más liberador que he encontrado en toda mi vida. Tú no eres tus pensamientos. Eres el observador de tus pensamientos. Eres la conciencia que puede mirar un pensamiento y decir, este pensamiento no me sirve. Este pensamiento no me define. Cuando te identificas completamente con tus pensamientos, cuando crees que lo que piensas es lo que eres, entonces estás completamente a merced de cualquier pensamiento que aparezca en tu mente. Pero cuando entiendes que eres el observador, cuando entiendes que tienes la capacidad de mirar un pensamiento desde afuera y decidir si le das poder o no, entonces tienes una libertad que muy pocas personas experimentan. Los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones han enseñado esta misma verdad de diferentes maneras. Los estoicos la llamaban el gobierno de uno mismo, los budistas la llamaban mindfulness o atención plena. Los psicólogos modernos la llaman metacognición, la capacidad de pensar sobre tus propios pensamientos. Todos coinciden en que esta capacidad, esta habilidad de observar tus propios procesos mentales sin identificarte completamente con ellos, es una de las más poderosas que un ser humano puede desarrollar. No tienes que ser un monje budista para desarrollarla. No tienes que meditar durante horas todos los días.
Empieza con algo simple. Cuando notes que uno de los 7 pensamientos saboteadores aparece en tu mente, en lugar de dejarte llevar por él, detente un momento y simplemente obsérvalo. Di mentalmente, ahí está ese pensamiento otra vez. Luego pregúntate, ¿es este pensamiento verdad? ¿Tengo evidencia real de que esto es verdad? ¿Este pensamiento me acerca a mis metas o me aleja de ellas? Esas 3 preguntas son extraordinariamente poderosas porque interrumpen el ciclo automático del pensamiento saboteador y te dan un momento de elección, y en ese momento de elección reside tu libertad. Ahora quiero hablarte de algo que he observado en décadas de trabajo con personas de todos los niveles de éxito, y es el papel que juega el entorno en el mantenimiento de los pensamientos saboteadores. Porque aquí está la realidad. Puedes trabajar todo lo que quieras en tu mente. Puedes aplicar todas las técnicas que hemos discutido, pero si tu entorno está constantemente reforzando los pensamientos negativos, el progreso será mucho más lento y mucho más difícil. ¿A quién te rodeas? Las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo te elevan o te jalan hacia abajo, te inspiran o te desaniman, creen en tu potencial o constantemente te recuerdan tus limitaciones. Esto no es una pregunta trivial, es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte, porque el entorno social tiene un impacto enorme en los patrones de pensamiento. He aprendido que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. No es una metáfora, es una realidad psicológica y social. Los pensamientos, las actitudes, los hábitos, las creencias de las personas que nos rodean se nos contagian de la misma manera en que se contagia un virus. No siempre de forma consciente, a veces de manera completamente inconsciente, a través de conversaciones, a través de las actitudes que vemos, a través de los ejemplos que observamos. Si te rodeas de personas que constantemente hablan de por qué las cosas no funcionan, de por qué el sistema está en contra de ellos, de por qué no vale la pena intentarlo, esos pensamientos van a filtrar en tu propia mente, quieras o no. Pero si te rodeas de personas que buscan soluciones, que hablan de posibilidades, que se apoyan mutuamente en el crecimiento, esos pensamientos también van a filtrar en tu mente. No estoy diciendo que abandones a todas las personas que no piensan como tú. Las relaciones humanas son complejas y valiosas. Lo que estoy diciendo es que seas consciente del impacto que tu entorno tiene en tus patrones de pensamiento y que tomes decisiones deliberadas para rodearte de las influencias correctas. Eso puede significar buscar un mentor, unirte a un grupo de personas con metas similares a las tuyas, leer libros de personas que han logrado lo que tú quieres lograr, escuchar podcasts o ver contenido que alimente tu mente con los pensamientos correctos. El entorno no es solo las personas. El entorno también incluye lo que consumes mentalmente. Lo que lees, lo que escuchas, lo que ves. Cada pieza de contenido que consumes está sembrando semillas en tu mente. La pregunta es, ¿qué tipo de semillas estás sembrando? ¿Estás sembrando semillas de posibilidad, de crecimiento, de inspiración? ¿O estás sembrando semillas de miedo, de negatividad, de limitación? Una de las disciplinas más importantes que he practicado durante décadas es lo que yo llamo la hora de oro. La primera hora del día, antes de que el mundo tenga la oportunidad de impactar mi mente, la dedico completamente a alimentar mi mente con los pensamientos correctos. Leo, estudio, medito, escribo mis metas. Esa primera hora establece el tono mental para todo el día. Establece el filtro a través del cual voy a interpretar todo lo que me pasa. Si comienzas tu día revisando las noticias que están diseñadas para generar miedo y ansiedad, o las redes sociales que están diseñadas para generar comparación y envidia, estás estableciendo un filtro mental muy negativo para el resto del día. Pero si comienzas tu día con lecturas inspiradoras, con afirmaciones de tus metas, con visualización de la vida que quieres construir, estás estableciendo un filtro mental poderoso y positivo. Esto no es pensamiento mágico. No estoy diciéndote que si piensas cosas bonitas durante una hora, el mundo va a cambiar milagrosamente. Lo que estoy diciéndote es que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tus acciones, y la calidad de tus acciones determina la calidad de tus resultados. Es una cadena de causalidad directa y comprobable. Quiero hablarte ahora de algo que está profundamente conectado con los 7 pensamientos saboteadores, y es el concepto de la zona de confort. Porque todos esos pensamientos, sin excepción, tienen una función en común: mantenerte dentro de tu zona de confort. La zona de confort no es un lugar físico, es un estado mental. Es el conjunto de pensamientos, comportamientos y situaciones que tu mente ha catalogado como seguros, conocidos, predecibles, y la zona de confort no es necesariamente cómoda.
puede ser completamente miserable. Puedes estar en una relación que te hace infeliz, en un trabajo que odias, en una situación financiera que te genera estrés constante y aún así permanecer en ella porque tu mente la ha catalogado como conocida y lo conocido siempre se percibe como más seguro que lo desconocido. Los 7 pensamientos saboteadores son los guardianes de tu zona de confort. Cada vez que estás a punto de salir de ella, de hacer algo nuevo, de tomar un riesgo, de crecer, esos pensamientos aparecen para jalarte de vuelta. No soy suficiente, dependo de mis circunstancias, podría fracasar, no tengo tiempo. ¿Qué pensarán los demás? Ya es demasiado tarde, el éxito no es para mí. Son las voces de la zona de confort y su único propósito es mantenerte exactamente donde estás. Pero aquí está la paradoja más grande de la vida humana: el crecimiento, la realización, la satisfacción profunda, todo lo que realmente quieres vive fuera de tu zona de confort, no un poco afuera, completamente afuera. La vida que quieres vivir, la persona que quieres ser, el éxito que quieres alcanzar, todo eso existe en el territorio de lo desconocido, en el territorio que tus pensamientos saboteadores te dicen que es peligroso. La única manera de llegar ahí es atravesar esa incomodidad. No hay atajos, no hay forma de crecer sin incomodidad. El músculo no crece sin el estrés del ejercicio. La mente no crece sin el estrés del desafío. La persona no crece sin el estrés de salir de su zona de confort. He aprendido que la incomodidad es la moneda del crecimiento. Cada vez que haces algo que te incomoda, que te da miedo, que te saca de lo conocido, estás invirtiendo en tu propio desarrollo y como toda inversión, el retorno llega después, no inmediatamente, pero llega. Cuando llega, es exponencialmente mayor que la incomodidad que pagaste. Entonces la pregunta que quiero que te hagas ahora mismo, en este momento, es esta: ¿qué es lo que más quieres en tu vida y no estás haciendo porque uno o más de estos 7 pensamientos te lo están impidiendo? No me refiero a algo abstracto, me refiero a algo concreto, una meta específica, un sueño específico, un cambio específico que sabes que necesitas hacer, pero que has estado postergando. ¿Lo tienes en mente? Bien, ahora quiero que te preguntes cuál de los 7 pensamientos es el que más frecuentemente aparece cuando piensas en esa meta. ¿Es el pensamiento de que no eres suficiente? ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es la necesidad de aprobación? ¿Es la sensación de que ya es demasiado tarde? Identifica ese pensamiento con precisión porque lo que puedes nombrar, lo puedes enfrentar y lo que puedes enfrentar, lo puedes superar. Ahora déjame hablarte de algo que muy pocas personas en el mundo del desarrollo personal están dispuestas a decir y es esto: cambiar tus patrones de pensamiento es difícil. No es fácil, no sucede de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo sostenido, requiere disciplina, requiere una voluntad de enfrentar la incomodidad una y otra vez hasta que los nuevos patrones se establezcan. ¿Por qué te digo esto? No para desanimar. Te lo digo porque la honestidad es más útil que la ilusión. Si alguien te dice que puedes transformar tu mente en una semana o que hay un truco secreto para eliminar los pensamientos negativos de forma instantánea, te está mintiendo. Esa mentira es peligrosa porque cuando el cambio no sucede en una semana, cuando el truco no funciona, concluyes que el problema eres tú, que eres irremediable y eso refuerza exactamente los pensamientos saboteadores. Estás tratando de eliminar. La verdad es más poderosa que la ilusión. La verdad es que el cambio es posible. La verdad es que hay personas que han transformado completamente sus patrones de pensamiento y con ellos sus vidas. Pero la verdad también es que requiere trabajo. Requiere consistencia, requiere paciencia con uno mismo. Y aquí está lo que he aprendido sobre la paciencia con uno mismo. No es lo mismo que la complacencia. La paciencia con uno mismo significa que cuando caes, cuando vuelves a caer en el pensamiento saboteador, cuando tienes un día malo, cuando sientes que no estás avanzando, no te machacas, no te castigas, no te rindes, simplemente reconoces lo que pasó, extraes la lección y vuelves a empezar. Eso es todo. Vuelves a empezar. El fracaso en el proceso de cambio no es fracasar. El fracaso real es rendirse. Mientras sigas volviendo a empezar, mientras sigas aplicando los principios, mientras sigas comprometido con el proceso, estás avanzando. Puede que no lo veas todos los días. Puede que haya semanas en que sientas que estás retrocediendo, pero si te mantienes en el camino, el cambio es inevitable. He visto esto una y otra vez en mi propia vida y en la vida de las personas con las que he trabajado. El cambio no es lineal. No es una línea recta que va siempre hacia arriba. Es más como una espiral. Hay momentos de avance rápido, hay momentos de estancamiento, hay momentos que parecen retroceso, pero que en realidad son periodos de consolidación. Si te mantienes en el proceso,
Si no te rindes cuando la espiral parece ir hacia abajo, eventualmente llegas a un punto donde miras hacia atrás y no puedes creer cuánto has cambiado. Quiero compartir contigo algo personal. Hubo un tiempo en mi vida en que yo mismo estaba dominado por varios de estos pensamientos saboteadores. No siempre fui la persona que ves ahora. Hubo años en que trabajé en trabajos que no me gustaban, ganando dinero que apenas me alcanzaba, sin una visión clara de hacia dónde iba. Y en esos años mi mente estaba llena de los pensamientos que hemos discutido hoy. Pensaba que no tenía lo que se necesitaba para tener más. Pensaba que las circunstancias estaban en mi contra. Pensaba que el éxito era para otros. El cambio no llegó de un día para otro. Llegó cuando decidí tomar control de mi mente, cuando decidí que los pensamientos que tenía no eran la verdad, sino simplemente hábitos mentales que podía cambiar. Cuando empecé a leer, a estudiar, a aprender de personas que habían logrado lo que yo quería lograr. Cuando empecé a aplicar los principios uno a uno, consistentemente, incluso cuando no veía resultados inmediatos. Con el tiempo, los resultados llegaron. No porque el mundo cambió, porque yo cambié, porque mis pensamientos cambiaron. Mis acciones cambiaron. Cuando mis acciones cambiaron, mis resultados cambiaron. Es siempre en ese orden, nunca al revés. Si estás escuchando esto y sientes algo que se mueve dentro de ti, si hay una parte de ti que reconoce estas palabras como verdad, si hay una parte de ti que siente que es hora de hacer algo diferente, quiero que tomes esa sensación en serio. Esa sensación es tu intuición diciéndote que estás listo para el siguiente nivel. No la ignores. No la pospongas para cuando tengas más tiempo, más dinero, más seguridad. Actúa sobre ella ahora, porque aquí está la realidad más dura de todo lo que hemos hablado hoy. El tiempo pasa de todas formas. Dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años habrás envejecido. La pregunta es si habrás crecido, si habrás avanzado, si habrás construido algo de lo que puedas estar orgulloso, si estarás exactamente donde estás hoy, con los mismos pensamientos, los mismos patrones, los mismos resultados, preguntándote por qué tu vida no cambió. No quiero eso para ti. Sospecho que tú tampoco lo quieres para ti mismo, así que quiero darte ahora un plan de acción concreto. No un plan abstracto, un plan específico con pasos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. El primer paso es el diagnóstico. Durante los próximos 7 días, quiero que observe tus pensamientos con la misma objetividad con que un científico observa un experimento, sin juzgarte, sin machacarte, simplemente observando. Cada vez que notes uno de los 7 pensamientos saboteadores, escríbelo. Anota en qué situación apareció, qué tan fuerte fue y qué comportamiento produjo. Al final de los 7 días, tendrás un mapa claro de cuáles son los pensamientos que más te afectan y en qué contextos aparecen. El segundo paso es la sustitución. Para cada pensamiento saboteador que hayas identificado, escribe un pensamiento alternativo poderoso. No tiene que ser el opuesto exacto. Tiene que ser un pensamiento que sea verdad, que sea creíble para ti y que te mueva hacia adelante. Por ejemplo, si tu pensamiento saboteador es no tengo tiempo, el pensamiento alternativo podría ser tengo 24 horas al día y elijo usar al menos una de ellas en lo que más importa. Es un pensamiento que no niega la realidad, pero la reencuadra de una manera que te da poder en lugar de quitártelo. El tercer paso es la práctica diaria. Cada mañana, antes de que el día comience, dedica 15 minutos a reforzar los nuevos pensamientos. Puedes leerlos en voz alta, puedes escribirlos, puedes visualizarte actuando desde esos pensamientos. Lo que importa es que sea consistente, que sea todos los días y que lo hagas con emoción, no mecánicamente. El cuarto paso es la acción inmediata. Identifica una acción concreta, una sola, que hayas estado postergando por causa de uno de los pensamientos saboteadores y comprométete a hacerla hoy, no mañana. Hoy no tiene que ser perfecta, no tiene que ser grande. Solo tiene que ser real, porque la acción, aunque sea pequeña, rompe el ciclo de la parálisis y demuestra a tu mente que eres capaz de moverse a pesar del miedo. El quinto paso es la revisión semanal. Una vez a la semana dedica 30 minutos a revisar tu progreso. ¿Qué pensamientos saboteadores aparecieron esta semana? ¿Cómo los manejaste? ¿Hubo momentos en que actuaste desde los nuevos pensamientos? ¿Qué resultados produjeron esas acciones? La revisión semanal mantiene el proceso consciente y te da información para ajustar tu enfoque. Estos 5 pasos, aplicados consistentemente durante 90 días, producirán cambios que te sorprenderán. No porque sean mágicos, sino porque son la aplicación sistemática de principios que funcionan. Funcionan porque están basados en cómo funciona realmente la mente humana,
no en cómo nos gustaría que funcionara. Déjame decirte algo más sobre los 90 días porque creo que es importante. 90 días es el tiempo mínimo que la neurociencia ha identificado para que se establezcan nuevos patrones neurológicos. 30 días no es suficiente. 60 días es mejor, pero todavía no es suficiente. 90 días de práctica consistente es cuando los nuevos pensamientos empiezan a volverse automáticos, cuando ya no tienes que esforzarte tanto para pensar de la manera nueva, cuando el nuevo patrón empieza a reemplazar al antiguo de forma natural. Así que si estás dispuesto a comprometerte, comprométete con 90 días, no con toda tu vida, no con un año, 90 días. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes darle 90 días a tu propia transformación? Sí, la respuesta es sí. Entonces ya estás empezando a pensar diferente. Ya estás empezando a actuar desde la mentalidad de alguien que toma control de su vida. Quiero hablarte ahora de algo que considero el fundamento de todo lo que hemos discutido y es el poder de la decisión. La decisión es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. No la intención, no el deseo, no el sueño, sino la decisión. La decisión real, la que se toma desde las profundidades de tu ser. La que no tiene vuelta atrás, la que cambia el curso de tu vida. He observado que la mayoría de las personas nunca toman decisiones reales. Toman lo que yo llamo preferencias, dicen, me gustaría ser más exitoso, me gustaría tener más dinero, me gustaría estar en mejor forma, me gustaría tener mejores relaciones. Esas son preferencias, son deseos, pero no son decisiones. Una decisión real tiene una cualidad diferente. Una decisión real es cuando dices, esto va a pasar. No si tengo tiempo, no si las circunstancias son favorables, no si me siento con ganas. Va a pasar porque yo lo he decidido. A partir de ese momento, tu mente, tu energía, tu atención, todos se alinean para hacer que esa decisión se convierta en realidad. La palabra decisión viene del latín decidere, que significa cortar. Cuando tomas una decisión real, estás cortando todas las demás opciones. Estás quemando los barcos, como Hernán Cortés cuando llegó a México y quemó sus naves para que sus soldados no tuvieran la opción de retirarse. Cuando no hay opción de retirarse, la mente encuentra la manera de avanzar. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión real sobre tu vida? No una preferencia, no un deseo, una decisión real, de la que no hay vuelta atrás. Si no puedes recordar cuándo fue la última vez, eso en sí mismo es una información muy importante. Hoy, en este momento, tienes la oportunidad de tomar una de esas decisiones. La decisión de que los 7 pensamientos saboteadores ya no van a controlar tu vida. La decisión de que a partir de hoy tú vas a controlar tus pensamientos, no al revés. La decisión de que tu futuro va a ser determinado por tus elecciones conscientes, no por tus patrones automáticos. No te estoy pidiendo que cambies todo de un día para otro. Te estoy pidiendo que tomes la decisión. El cambio vendrá después, un paso a la vez. Pero la decisión tiene que venir primero. Y la decisión tiene que venir hoy, porque mañana la mente buscará razones para posponer. Mañana los pensamientos saboteadores volverán con argumentos nuevos. Mañana la zona de confort jalará con más fuerza. Mañana siempre tiene una razón para esperar. Pero hoy en este momento, mientras estas palabras resuenan en ti, mientras algo en tu interior reconoce la verdad de lo que estamos hablando, hoy es el momento. ¿Cuántos días más vas a esperar? ¿Cuántos años más vas a dejar que esos pensamientos te roben lo que mereces? ¿Cuántas oportunidades más van a pasar frente a ti mientras tú te dices a ti mismo que no estás listo, que no es el momento, que ya es demasiado tarde, que podría salir mal? La vida no espera, el tiempo no espera. El peor momento para empezar siempre será mañana. Hay algo que me gusta mucho decir y que quiero dejarte grabado en la mente. La diferencia entre la persona que tienes que ser y la persona que eres hoy no es de talento, no es de recursos, no es de suerte, es de pensamiento. Siempre ha sido de pensamiento. Y el pensamiento es lo único que está completamente bajo tu control. No puedes controlar el mercado, no puedes controlar la economía, no puedes controlar lo que piensan los demás de ti, no puedes controlar las circunstancias que te rodean, pero puedes controlar lo que piensas, puedes controlar la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres y qué es posible para ti. Y esa historia, esa narrativa interna, es la que determina absolutamente todo lo demás. Cambia la historia, cambia los pensamientos, cambia la vida. He dedicado décadas de mi vida a estudiar por qué algunas personas triunfan y otras no. Y la conclusión es siempre la misma. No es el talento, no es la inteligencia, no es la suerte, es la mentalidad.
es la capacidad de controlar los propios pensamientos y dirigirlos hacia donde se quiere ir. Es la capacidad de reconocer los pensamientos saboteadores por lo que son, ilusiones, hábitos mentales sin fundamento real, y reemplazarlos con pensamientos que generen poder, acción y resultados. Eso es lo que hemos discutido hoy. Eso es lo que tienes ahora en tus manos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Yo no quiero que este video sea entretenimiento para ti, quiero que sea un punto de inflexión. Quiero que dentro de un año, dentro de 5 años, puedas mirar hacia atrás y decir, ahí fue cuando decidí cambiar. Ahí fue cuando empecé a tomar control de mi mente. Ahí fue cuando dejé de ser víctima de mis propios pensamientos y empecé a ser el arquitecto de mi propia vida. Eso es lo que quiero para ti. Eso es lo que creo que es posible para ti. Si hay alguna parte de ti que todavía duda, que todavía escucha esa voz que dice que quizás no es para ti, que quizás es demasiado tarde, que quizás no tienes lo que se necesita, quiero que sepas algo. Esa voz no es la verdad. Esa voz es simplemente el séptimo pensamiento saboteador intentando hacer su trabajo. Reconócelo, nómbralo. Y luego sigue adelante de todas formas, porque eso es lo que hacen las personas exitosas. No es que no tengan miedo, no es que nunca duden, no es que sus pensamientos saboteadores nunca aparezcan. La diferencia es que actúan a pesar de esos pensamientos, avanzan a pesar del miedo, siguen adelante a pesar de la duda, y con cada paso que dan, los pensamientos saboteadores pierden un poco más de fuerza y los pensamientos de poder ganan un poco más de terreno. Hasta que un día, y ese día llega antes de lo que crees, si te mantienes en el proceso, te das cuenta de que los pensamientos que antes te paralizaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Te das cuenta de que eres más libre de lo que has sido en años. Te das cuenta de que la vida que siempre quisiste vivir está más cerca de lo que nunca creíste posible. Ese día puede ser el comienzo de algo extraordinario. Ese día puede empezar hoy. No mañana, hoy. Toma la decisión. Aplica los pasos, comprométete con el proceso y no te rindas, porque tú tienes exactamente lo que se necesita. Siempre lo has tenido. Solo necesitabas recordarlo.